Buenas tardes, les damos la bienvenida al cuarto coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellano. Mi nombre es Giovanni de José García Medina y seré el moderador de esta mesa titulada Políticas Públicas y Educación Intercultural, perteneciente al programa de Maestría de Políticas Públicas e Interculturalidad. Esta mesa está conformada por dos docentes, comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. En primer lugar, al doctor José Alfredo Vázquez García. Es ingeniero, arquitecto, maestro en ciencias en planeación y doctor en educación. Es docente de tiempo completo en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, a nivel licenciatura y maestría. Interesado en temas sociales, educativos, urbanos e interculturales. Autor de diversas ponencias en congresos nacionales e internacionales. Asimismo, ha publicado artículos en revistas académicas y colaborado en capítulos de algunos libros relacionados con sus líneas de investigación. Gracias por su presencia, doctor. Muchas gracias a usted, doctor Giovanni. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. También tengo el gusto de presentar a la doctora Renata Gabriela Cortés Gómez. Es antropóloga médica con experiencia en temas de salud infantil, nutrición, proceso alimentario, género y salud, interculturalidad y salud, problemas de salud asociados a contaminación ambiental, participación social en salud, movimientos sociales de salud y ética en investigación social. Gracias por su presencia, doctora. Gracias, buenas tardes. Es un honor tenerlos con nosotros. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal. Antes de cederles la voz, se establecerá la dinámica de trabajo. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, cada comentarista tendrá 10 minutos para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Les pido encarecidamente que respetemos los tiempos para hacer más dinámicas las mesas. ¿Alguna duda? Ok, sin más, damos inicio a la mesa de trabajo con la presentación de María de Lourdes Rivera Fuentes, estudiante de segundo semestre, quien presentará su trabajo Políticas Públicas Integrales para combatir el rezago educativo de las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Adelante, María. Gracias, buenas tardes a todos. Voy a presentar. Por supuesto. Ahí ya pueden ver mi presentación. Sí, se ve. Está cargando. Ok. Ya se ve. ¿Ya se ve? Sí. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes, mi nombre es María de Lourdes Rivera Fuentes. Mi tema de el título de mi investigación es Comunidades indígenas residentes y educación intercultural en la Ciudad de México. Me aconsejaron desde el título como delimitar un poco mi tema, y entonces es un estudio de caso de las comunidades indígenas residentes Otomí, Mazahua, Wixárika, Tzotzil, que laboran en el centro de la alcaldía Coyoacán. Mi profesora, mi directora de trabajo terminal es la doctora Araceli Mendieta Ramírez. El tema de la investigación es políticas públicas de educación para combatir el rezago educativo de las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, que está insertado en la línea de investigación Educación, Ciudadanía y Colectividades. Bueno, como una pequeña introducción y antecedentes a este problema que escogí, fue que, la Ciudad de México ha vivido a mediados del siglo XX un fenómeno de migración que fue causado por el paro agrario, las pocas oportunidades laborales y el desarrollo para las comunidades rurales. Y esto provocó que hombres y mujeres desde muy temprana edad se vieran obligados a migrar a la Ciudad de México con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida.
conservaron su identidad, principalmente su lengua materna, su vestimenta y algunos usos y costumbres. Sin embargo, esto generó que estas comunidades hayan sido víctimas de discriminación, segregación y en este caso específico hayan tenido un escaso o nulo reconocimiento de sus derechos. Esta misma discriminación ha limitado su derecho a recibir una educación bilingüe e intercultural, lo que para el año 2020 representa que el 21% de la población, perdón, refleja el 21% de índice de analfabetismo a nivel nacional de estas comunidades hablantes de lengua indígena. Y de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020, en la Ciudad de México se contabilizó un total de 125,153 personas mayores de 3 años que hablan lengua indígena. Es decir, es el 1.3% de la población en la Ciudad de México. Ok. Dentro del planteamiento del problema, yo establezco que a pesar de que la Constitución Política, en nuestro artículo 3, postula que debe haber una igualdad de derechos para el acceso a la educación, en la práctica, para las comunidades indígenas, no se lleva a cabo, ya que las autoridades, pues, en esta ciudad, no contemplan la educación bilingüe en las escuelas públicas. Esto repercute en que los niños, niñas y adolescentes tengan un bajo nivel de estudios y, por lo tanto, un difícil acceso a una mejor calidad de vida, perpetuándose un ciclo de desigualdad social, económica y educativa que se va pasando de una generación a otra. Además, estos niños, niñas y adolescentes que hablan lengua indígena y que no asisten a una escuela bilingüe, no logran tener un conocimiento completo de ambas lenguas, lo que también repercute en su aprovechamiento escolar y que puede causar deserción escolar. Asimismo, nos enfrentamos también a lo que es la extinción paulatina de las lenguas indígenas, ya que al estar en una dinámica citadina, muchos de estos niños ya no quieren hablar su lengua materna. También, aunado a esto, encontramos que los maestros, con el afán de castellanizar a estos niños, limitan el uso de su lengua y además les dan un trato diferente dentro de las escuelas regulares. Y bueno, también por último, a pesar de que el gobierno de la Ciudad de México ha puesto en marcha algunas iniciativas, programas y proyectos para la enseñanza de algunas lenguas indígenas a las comunidades residentes, aún existe rezago educativo dentro de estas comunidades indígenas, debido a que no se considera una educación inclusiva, bilingüe e intercultural por completo. Mi pregunta de investigación es, ¿cómo es que la falta de reconocimiento de las comunidades indígenas residentes se relaciona con la nula oferta educativa bilingüe e intercultural? Por lo que mi objetivo general es exponer la importancia de la educación bilingüe e intercultural en las comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México para la aportación de información que contribuya al diseño de políticas públicas de educación dirigidas a estas comunidades. Como objetivos específicos tengo 4. El primero es explorar las condiciones de acceso a la educación en las comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México a través de técnicas participativas para conocer la perspectiva de los sujetos de estudio. El segundo es describir las condiciones de aprovechamiento escolar de las niñas, niños y adolescentes pertenecientes a las comunidades indígenas residentes mediante entrevistas, relatos de vida y narrativas. El tercero, identificar las causas que limitan el acceso a la educación entre las comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México para aportar información nueva que guíe las políticas de educación bilingüe en la ciudad a partir de un enfoque intercultural. Y por último, proponer acciones que promuevan la educación bilingüe e intercultural de las comunidades indígenas en la Ciudad de México para el reconocimiento de los derechos colectivos de las comunidades indígenas residentes. Como marco jurídico me estoy respaldando con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General de Educación y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Mi marco teórico se sustenta con base en la epistemología de la liberación de Enrique Dussel, estas epistemologías del sur, y mediante un enfoque de la teoría crítica que busca analizar cómo es que las instituciones encargadas de elaborar la política de educación para la Ciudad de México no han visto la necesidad de implementar un programa de educación bilingüe e intercultural en las escuelas públicas de la ciudad. Mis conceptos claves son educación bilingüe, educación intercultural, inclusión, acceso a la educación y comunidades indígenas residentes. La metodología que pienso utilizar para esta investigación es la metodología cualitativa, ya que parto de los datos duros que ya existen hacia las posibles teorías que me ayuden a describir, comprender e interpretar esta problemática mediante un enfoque fenomenológico para conocer la perspectiva real de los sujetos de estudio, con las herramientas de observación participativa, relatos e historias de vida y entrevistas. Estas herramientas se van a aplicar a los actores, que en este caso, bueno, son las comunidades Mazahua, Otomí, Tzotzil y Wixárika. También pretendo hacer entrevistas a la Secretaría de Educación Pública, esto es específicamente a la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, también a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, también en la parte que corresponde del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, también al Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas y, por último, a la Secretaría de Pueblos, Barrios y Barrios Originarios de Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México. Esto con el objetivo también de saber qué parte de las instituciones no han contemplado la importancia de tener escuelas bilingües para comunidades indígenas en la ciudad. La relevancia como mi justificación es la relevancia de investigar sobre este tema, permite tener una mayor comprensión de los fenómenos sociales y poder identificar cuáles son las principales problemáticas y demandas de los sujetos de estudio. Esto nos va a permitir dar voz a los actores sociales que a lo largo de la historia han sido minimizados, excluidos y discriminados por considerarlos minorías y no sujetos de derechos. A mí me parece que es importante atender esta problemática, ya que si no, estas comunidades indígenas están destinadas a tener un rezago educativo que les va a limitar tener un acceso a mejores condiciones de vida y también que se aúna a esto la desaparición de sus lenguas maternas. Lo que me motiva a realizar esta investigación es poder sentar un precedente para que se visibilice la importancia de la educación bilingüe e intercultural de calidad en las comunidades indígenas. En un primer acercamiento que tuve en estas comunidades que se ubican aquí en el centro de la alcaldía de Coyoacán, que principalmente se dedican a la venta de artesanías o de algunos productos como dulces o productos de alimentos. En ese primer acercamiento pude tener acceso a 3 comunidades que quisieron compartirme un poco de su experiencia. En una de ellas, una joven mamá, Tzotzil, me comentaba que ella no quería que su hija estudiara en una escuela pública y que ella le iba a enseñar. Esta joven mamá tiene educaciones hasta bachillerato. Ella me comentaba que consideraba que la educación pública en México es de mala calidad, por lo que ella iba a darle la enseñanza a su hija de manera en casa y que lo iba a hacer de manera bilingüe, le iba a enseñar en tzotzil y en castellano, ¿no? Me decía que la educación básica que su hija iba a tener sería hasta primaria y después su hija iba a decidir si quería seguir con la educación secundaria. Otra historia, relato de vida que también me pareció muy interesante fue de una joven miembro de la comunidad Otomí que comentaba que había terminado la primaria con mucha dificultad durante la pandemia y que decidió ya no seguir sus estudios de educación secundaria porque no aprendió a leer bien. Entonces ella comentaba que no dominaba ninguna de las dos lenguas, ni el castellano ni el otomí, y que a ella, bueno, le gustaría como tener dominio de ambas, ¿no? O sea, saber escribir y leer en otomí y también en castellano. Entonces, esta limitante de la lectura para ella fue lo que le dio el parteaguas para decir, ya no sigo estudiando, se me hace muy difícil y por lo tanto mejor me quedo a atender el negocio familiar. No es malo, sin embargo, considero que esta niña pues tendrá muy pocas oportunidades de un empleo mejor remunerado y por lo tanto ella seguirá perpetuando este ciclo de rezago en su familia.
Y por último, otra historia que también me parece interesante fue de un niño que me comentaba que era el único niño de la comunidad wixárika que hablaba lengua indígena en su escuela, lo que causaba que no tuviera amigos. Decía, o sea, él comentaba, no soy víctima de bullying ni de acoso escolar, sin embargo, no tengo amigos porque no tengo con quién platicar. Cuando yo estoy en el recreo o tengo tiempo libre, mis compañeros hablan de cosas que, de una dinámica de vida diferente a la mía. Entonces, a él le gustaría como tener contacto con niños que pudieran entablar una conversación en su lengua materna y esto, bueno, generaría también para él una mejor estancia dentro de su escuela. Es por eso que, bueno, decidí como tener herramienta estos relatos, historia de vida, porque me parece importante que hagamos llegar la voz de estos actores, tal cual como ellos lo están viviendo. O sea, no interpretar lo que ellos quieren decir, sino decir lo que ellos quieran decir sobre esta problemática. Y bueno, en conclusión, les puedo decir que desde mi punto de vista la educación es uno de los pilares para lograr un desarrollo social integral dentro de nuestro país, ya que el acceso a la educación de calidad permite que los individuos puedan tener acceso a oportunidades de desarrollo profesional y laboral, teniendo un impacto directo en su bienestar personal y familiar. Y por eso también me voy a apoyar en la teoría de, bueno, en la epistemología de Enrique Dussel, porque me parece muy interesante esta parte que él plantea sobre la descolonización epistemológica, ¿no? Él plantea que, bueno, debemos de dejar de enseñar a la manera que nos han dicho durante estos últimos 500 años, ¿no? Sino que hay que hacer un nuevo modelo que nos permita educar y enseñar a nuestras infancias de acuerdo a las necesidades de cada una. No podemos seguir aplicando el mismo modelo que hace 50 años, cuando ya ha habido muchos cambios dentro de nuestras dinámicas sociales. También me parece oportuno hacer un análisis de del nuevo modelo educativo que también plantea esta nueva escuela mexicana, plantea que sea una educación intercultural, hacer un análisis y ver realmente si se considera que es una educación intercultural, ¿no? Y analizar esta parte de cómo es la educación bilingüe tanto en las comunidades rurales, ya que de los 32 estados de la República, solo en 24 existen escuelas bilingües. En los otros 8 no, que como es el caso de la ciudad, ¿no? A pesar de que tenemos comunidades indígenas de habla de lengua indígena, no tenemos estas escuelas para ellos. Y bueno, esto sería todo lo que tengo de avance en mi proyecto de investigación. Muchas gracias, Lourdes. Ahora hacemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor José Alfredo Vázquez, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Hola, Lourdes. Pues empiezo por decir que me parece muy interesante tu tema. Efectivamente, como lo has dicho, pues se le concede poca importancia, y no solo a los derechos humanos, sino al trato en general que reciben estas etnias. No sé si también por ahí pudieras enriquecer un poquito en tu marco teórico, tal vez una semblanza pues de las etnias precisamente. No sé si lo vayas a hacer, si lo vayas a justificar, lo vayas a mapear en el territorio. Claro que tú estás hablando de Coyoacán, pero sin embargo pasan cosas en los lugares de origen de esas etnias que creo que repercuten directamente en este fenómeno. Hablando, por ejemplo, en este momento específico de Wirikuta, que tiene que ver con los... ahí tengo una duda, no sé si sean wixárikas o wixáricas. Ahí me confundí con el término, ahí lo checas tú, ¿no? Si es con R o es con X, ¿no? Entonces, hay una gran problemática ahí con ellos, porque precisamente en el desierto de Wirikuta, en donde se supone que está el centro del universo, de esa cosmovisión, pues
resulta que ya se entregó a intereses particulares y dentro de poco van a decir, ¿sabes qué? Pues tienen que desalojar y con eso, pues más extinción de la cultura. Entre ellos también la parte muy importante que tocas, que es lo de la lengua. La lengua, efectivamente, yo también he platicado con gente, por ejemplo, Mazahuas, en donde ellos mismos las mismas madres les prohíben a sus hijos que hablen su lengua porque son objeto de discriminación, de bullying en las escuelas, ¿no? Entonces, qué bueno que lo estés tratando. Yo había hecho algunas, ¿qué más tengo por acá? Bueno, igual también aquí, pues no es su tema, pero tal vez pudiera eh, incorporarse algo referente a los recursos, ¿sí? Porque bueno, pues hay un abandono porque pues como ya se ha platicado en diversos foros, pues como que se desvaloriza algo que en realidad es un patrimonio muy importante de la República, lejos de valorarlo, de incentivarlo, de apoyarlo, por el contrario, se les deja el abandono, se les deja en la inanición y precisamente pues todo apunta hacia esto que estás planteando aquí. Entonces, no sé si pudieras también claro, eso ya es cuestión de tu investigación, de tu director, pero a lo mejor visualizar un poquito cómo están esos recursos, porque igual también a lo mejor yo asumo de que pues soy muy identificado con las culturas, es más, hasta puedo practicar alguna cultura y decir, bueno, pero pues lo simpatizo, me gustaría, pero no hay recursos. Entonces, a lo mejor eso, no hay recursos que alcance y luego, pues, digamos, en determinados momentos, determinados gobiernos, también los recursos fluyen hacia arriba o fluyen hacia abajo. Entonces, esa parte. Ya había visto en tu documento, tengo algunas observaciones que noto más cambiada lo que presentaste, pero bueno, aquí en el documento yo, de hecho, si quieres, te lo hago llegar después, ahí le hice una serie de observaciones, lógicamente, más que observaciones, son sugerencias. Entonces, en la primera me encuentro aquí en donde dice que, pero ya lo corregiste aquí ya lo enriqueciste aquí en la presentación, en donde dice que un porcentaje importante, como se puede apreciar, y yo digo, bueno, ¿y dónde lo podemos apreciar? Y luego dice que un porcentaje importante y como que de cuánto sería importante. Ese porcentaje. Yo comento que, bueno, a lo mejor yo tengo una inclinación por lo numérico, por lo cuantitativo y no necesariamente tú, pero bueno, te lo digo, nada más como elemento argumentativo digamos, para enfatizar la importancia que tiene tu, tu tema, ¿no? El marco teórico igual también ya lo veo mucho más conformado. En lo que habías presentado en el documento, pues únicamente como que te estabas limitando a cuestiones de políticas, de planeación, etcétera, pero no había más bien teoría. Y entonces sí, claro que sí, yo te sugería que de los derechos humanos, derecho a la ciudad, no sé, pero bueno, ya lo tienes ahí, ya eso está ya cubierto. Luego aquí también, en una parte que tienes una cita bibliográfica, es larga, lógicamente la pusiste muy correctamente con su sangría y todo, pero en la cita, la referencia dice Diario Oficial de la Federación, citado por Mendoza, 2017, y yo creo que ahí una recomendación sería pues buscar la fuente primaria. Ok. Ahí a ver de qué forma te hago llegar este documento. Incluso yo lo busqué en el Diario Oficial y ahí está. Y entonces, en la medida de lo posible, cuando está ahí, pues no habrá, tal vez evitar las citas secundarias, ¿no? Es esa parte. ¿Qué más? ¿Qué tenemos? Bueno, esto ya lo cubriste. Tenemos aquí.
en donde, bueno, vas a pensar que me meto a hacerlo de tantas cosas, ¿no? Pero en donde dice que la falta de una política pública, a lo mejor hay políticas, si alguien te puede rebatir, sí, sí hay políticas, no sé, a lo mejor es insuficiencia, a lo mejor es ignorancia, pero pues vamos, en los discursos de todo político, de todo gobierno, siempre dice que se le está dando un apoyo importante, y entonces incluso para no comprometerte, decir, bueno, pues hay, pero yo no veo que funcione. Exacto. Entonces, bueno, son pequeñas sugerencias ahí que te estoy haciendo. En la parte de la justificación, permítame un momento. Yo veo que tu proyecto es muy ambicioso y bueno, pues lo celebro porque pues sí, lo amerita y amerita mucho más, pero a lo mejor explicar más concretamente cuál es el producto o los productos que vas a obtener específicamente. A lo mejor es pues, un estudio, bueno, pues un estudio, pero es una tesis, es un documento, es un artículo, a lo mejor alguna cosa por ahí, digamos, que sirva como esa referencia que tú estás proponiendo para el que hace las políticas, para el que hace planeación, para el que hace proyectos, etcétera. Ok. Y bueno, bueno, la metodología nada más finalmente te haré un comentario. Dice así, para la elaboración de este proyecto se utilizará la metodología cualitativa partiendo de los datos duros. Ahí me parece un poquito contradictorio. Yo no sé, yo entiendo los datos duros como aquellos que se obtienen objetivamente, y entonces me parece como que esos datos duros son cuantitativos y la metodología es cualitativa. Entonces, no sé, ahí buscar algún término, ahí algo que acomode para que, digo, en ese pequeño párrafo, o sea, me parece, chécalo tú, yo soy nada más comentarista, ¿no? Okay. Entonces, y sí, en la metodología sí, también sugeriría que se fuera un poquito más amplia. Okay. A lo mejor ya lo hiciste, pero dale un poquito más qué tipo de investigación, qué enfoque, si hay instrumentos, etcétera. A lo mejor, bueno, no a lo mejor, sino más bien eso y la metodología. Entiendo que esto apenas es un avance, es una aproximación y bueno, ¿qué más? Igual en las referencias me parece que hay algunas que están fuera de un sistema, de algún estilo. No sé si sea así, pero sí, algunas muy poquitas, pero hay que meterlas. Y eso pues utilizarlas en las herramientas, las prestaciones de procesador de texto y te lo da ahí de inmediato, ¿no? Uh-huh. Pues mira, por mi parte, esos son los comentarios que tengo. Qué bueno que adoptes que abordes estos temas y pues adelante. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Giovanni. Muchas gracias, doctor. Doctora Gabriela, por favor, si es tan amable. Buenas tardes, Lourdes, mucho gusto en escucharte. Buenas tardes, mucho gusto. Me parece que tu tema es muy relevante, pero también es interesante para los que trabajamos temas de interculturalidad. Pues yo creo que ya el doctor José Alfredo hizo varias observaciones sobre elementos centrales de tu protocolo que debes ir trabajando, que es muy ambicioso. Entonces, yo considero que en tus objetivos, por ejemplo, son dos objetivos, pues como de naturaleza diferente, pero están relacionados. Entonces, yo no sé si estos forman parte de un objetivo mayor para que estén más articulados. Quizás habría que hacer un objetivo que los articulara mejor, porque si no parece que fueran dos fenómenos o dos procesos diferentes, ¿no? Que implican a diferentes actores, diferentes metodologías. Quizás hay alguna manera de vincularlos mejor. Eso te lo comento porque yo no sé, así como está tu planteamiento ahorita, está muy, muy tirado todavía hacia
hacia las políticas educativas como causa del rezago por la falta de enfoque intercultural y bilingüe, pero yo no sé hasta qué punto nada más sea pues culpa de las políticas públicas. Yo creo que el tema de que los niños no vayan a la escuela, los niños indígenas, no sé, yo no he estudiado ese tema, pero tengo colegas que lo han hecho y me da la impresión que hay más razones, ¿no? No es nada más la política pública, sino por ahí se cruzan temas de género, de migración, de infancia, lo que significa el trabajo infantil para ciertos grupos indígenas. Pues muchos niños empiezan a trabajar, ellos no lo ven como trabajo, ¿no? Pero finalmente son parte de la economía doméstica. Exacto. Entonces, yo creo que hay más elementos y entonces tú tendrías que decidir si te interesa realmente el rezago como un fenómeno más complejo, y entonces las políticas públicas son parte de ese rezago, nada más uno de los elementos, pero hay otros elementos. O si te interesan puntualmente el papel de las políticas públicas en ese rezago, entonces tienes que acotar mucho más. Ok. Tus objetivos se tienen que reducir, se tienen que acotar, y tu planteamiento pues tiene que incluir una revisión bibliográfica que apunte a qué elementos tienen las políticas públicas que están fallando. Y sobre eso hay bibliografía, porque mucha gente ha estudiado temas de educación intercultural. Entonces, bueno, para eso tú lo decides. Puedes abordar cualquiera de las decisiones que tomes, está bien, está bien. Yo creo que cualquier rumbo que tome tu investigación está bien, pero sí lo tienes que ir afinando para que tenga después una aplicabilidad, para que sea útil, ¿no? Y digamos, bueno, Okay. de lo que tú analizaste, en qué se puede, para qué puede ser útil, ¿no? Ok. Entonces, sobre la metodología, te dijo el doctor, concuerdo con él en que si es metodología cualitativa, pues no puedes hablar de datos duros, y menos, o sea, sí puedes hablar de datos duros con metodología cualitativa, pero no cuando tienes una aproximación fenomenológica. Entonces ahí Okay. sí, si fuera otro tipo de método, pero ya no, entonces, pues no. Entonces, ya retomando estos elementos que te dije, que estas observaciones que te hice, me pregunto, porque no lo vi en el documento, ahorita ya mencionas que vas a trabajar con comunidades, y primero mencionaste Tzotzil Mazahuatomí, y luego dijiste Wicárica, o sea, ya como que ahí ya no sé, son muchas, pero entonces lo que tú tienes que decidir junto con tu asesora o asesor es, ¿qué me interesa? Me interesa estudiar más la cuestión normativa, la cuestión que es importante y puede ser parte de tu trabajo, pero si te interesa el punto de vista de las personas, entonces tiene que estar muy bien explícito, muy explícito en tu protocolo. Eso no estaba antes, ahorita ya vi que lo incluiste, entonces te felicito por ello, pero sí definir muy bien qué actores, nada más los papás y las mamás de estos niños, las autoridades educativas, los docentes no interesan, Okay. porque mi gran pregunta es cómo tú vas a articular el tema del rezago educativo con poblaciones que van y vienen. Porque Okay. muchas de estas poblaciones están una temporada en Ciudad de México, luego se van a su lugar de origen, regresan, están así. Entonces, pues, ¿en qué condiciones van a ir a una escuela o qué escuela los va a aceptar si van y vienen? Es parte de su cultura, son migrantes. Entonces, yo no sé cómo vas a hacer pues ese anclaje, ¿no? Tienes que pensar muy bien cómo vas a resolver ese tema. Entonces, por eso yo pensaba que a lo mejor, si son comunidades que ya no se mueven, ok, adelante, así como está tu proyecto. Pero si son comunidades móviles que van y vienen, entonces quizás vale más la pena que te centres en lo que piensan estas personas, estos actores sociales sobre este proceso. Okay. Porque así no importa tanto, ya no tienes que recurrir a una escuela en particular para analizar este proceso, si los discriminan, si no los discriminan, si los aceptan, si no los aceptan, qué condiciones les pones, si hay lengua.
¿no? Entonces ya puedes trabajar nada más con el punto de vista de estas personas y ya con eso es suficiente, con eso tienes material para analizar una serie de procesos, elementos, género, migración, infancia. Puedes explorar muchas cosas con la población, no hay necesidad de ir a una escuela. Pero si decides trabajar con la escuela, pues los objetivos se modifican, el planteamiento. Entonces, son decisiones metodológicas que tienes que tomar para ir afinando. Y ya por último, si te interesa el tema de la descolonización epistemológica, que me parece interesante, pues mira, hay muchísimos trabajos que se han hecho, hay muchísimos proyectos internacionales en México. Bueno, no muchísimos, pero hay muy interesantes, sobre todo de la Escuela Autónoma. En Chiapas tenemos la experiencia de las comunidades zapatistas, pero también entre comunidades del norte del país también las hay, en diferentes lugares. Entonces creo que sí deberías reforzar tu marco teórico o tu estado del arte más bien, más que el marco teórico, el estado del arte, con estas experiencias, donde sí hay un esfuerzo por, de hecho ahí la educación es en la lengua de estas personas, no es ni siquiera bilingüe, es ellos privilegian la lengua originaria. Okay. Ver qué hay, qué observaciones hay al respecto, ¿no? Pues, aquí no se trata de decir si es mejor o peor, creo, porque eso lo definen los actores sociales, no nosotros. Ellos son los que deciden qué es mejor para ellas y ellos, pero sí tener una referencia de qué elementos toman en consideración, cómo lo hacen, qué les enseñan, porque tengo un amigo muy cercano que trabaja en una de las escuelas autónomas de Sinacantán en Chiapas, los estuvo acompañando varios años y pues la currícula es totalmente diferente, ¿no? Les enseñan cosas que les van a servir ahí en su comunidad. Entonces, no les interesa el álgebra o les interesa muy, realmente les interesa más bien aprender, pues, sobre el sol, sobre el calendario, agrícola, cosas más prácticas, ¿no? Entonces, es otra manera de ver la educación, la función de la educación, no está alineada con la SEP, obviamente. Ahí es otra problematización. Pero si tú estás hablando de política, y sobre todo en las regiones zapatistas, pues hay una separación del Estado totalmente, ¿no? A nosotros no nos interesa el Estado, somos ajenos, no queremos nada del Estado. Pero pues si tú estás hablando de políticas públicas, están bajo el amparo del Estado. Entonces claro, es otra discusión, es otra dinámica. Y bueno, ya tú te la vas a encontrar más adelante, tú verás qué te conviene más, ¿no? Claro. Pero creo que no está de más revisar algún material, nomás para tener una referencia y pues contrastar, ¿no? Las fuentes. Eso sería todo de mi parte, te deseo mucha suerte, yo creo que vas por buen camino. Creo que tienes claro tienes claros dos objetivos, que eso es una buena manera de empezar, sabes por dónde va el problema, pero sí te falta problematizar un poquito más aquí acotar, ¿verdad? Y ya, lo demás, una vez que puedas afinar un poco más esto, yo creo que todo va a fluir mejor. Mucha suerte. Muchas gracias. De nada. Gracias, doctora. Gracias, Lourdes. Muchas gracias por sus comentarios. Continuamos con Víctor Enrique Abreu Fernández, estudiante de segundo semestre, quien presentará su trabajo Legitimidad y Cultura Política en el Programa de Fomento Educativo y Cultural Pilares. Adelante, Enrique. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Parte del doctor José Alfredo, doctora Renata, qué gusto saludarla después de varios acontecimientos ahí que le conté directamente con lo de la UCA, pero me da mucho gusto saludarla de esta forma. Voy a empezar con la presentación. Creo que ahí está, ¿verdad? ¿Me podrían confirmar si la observan? Perfecto, gracias. Sí, ya está.
Bueno, efectivamente, mi tema de investigación tiene que ver con la legitimidad y cultura política en el programa de fomento educativo y cultural Pilares. Y es importante hacer la acotación que este estudio se realizará en los pueblos originarios de Xochimilco. Enseguida voy a indagar un poquito más en eso. Es una parte de resumen de la presentación, pero me gustaría iniciar con qué es Pilares y por qué mi interés en hacer un estudio acerca de esta política pública. Bueno, a inicio de su nombramiento en 2018, Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno y posiblemente futura candidata a la presidencia de México, anunció un esquema de fomento cultural a cargo del doctor Samuel Salinas Álvarez, donde con una inversión de 200 millones de pesos, divididos en diferentes gremios, se instauró la iniciativa para la creación de los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes Pilares. Es importante resaltar que esta iniciativa pública está dirigida a los jóvenes. Si bien no marca un sesgo, es decir, pueden ir personas de cualquier edad, en un inicio esto se plantea como una iniciativa para los jóvenes que viven en barrios y colonias, digamos, por así decirlo, marginales, que tienen difícil acceso a elementos culturales o educativos. Aquí también es importante señalar que Pilares en un inicio se inicia como un centro de talleres, pero actualmente se ha enriquecido mucho bajo otros tipos de parámetros. Por ejemplo, ya se puede hacer prepa en línea, también se ofrece como una escuela de código, también se ofrecen talleres de arte, como se origina en un inicio, y sobre todo se inician talleres de innovación y de emprendimiento. Creo que eso también es muy importante de entender porque justo se busca en muchos de estos talleres generar empleos a partir de enseñarle a las personas a autoemplearse a través de diferentes actividades. En un inicio, como podrán notar en el trabajo de investigación que envié todavía, mi tema de investigación estaba centrado en Iztapalapa. Iztapalapa porque aparte de que es la alcaldía en donde yo habito, también está considerada como una de las más, con mayor índices de problemáticas sociales en la Ciudad de México. Sin embargo, conforme fueron avanzando las UCAS, decidí cambiar el sitio de estudio hacia 3 pueblos originarios de Xochimilco, puesto que, de acuerdo a la orientación misma de la maestría, que tiene que ver con la interculturalidad, me pareció más interesante realizar este estudio en 3 pueblos elementales de Xochimilco, que son San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlaxcaltemanco y Santa Cecilia Tepetlapa. Todos diferentes, localizados en diferentes zonas dentro de la alcaldía de Xochimilco, pensados en función de accesibilidad, participación política y tradición. En general, tengo una gran cercanía con el pueblo de San Gregorio, ahí vive una parte de mi familia y también grandes amigos, y justo en San Gregorio suceden cuestiones muy interesantes en esta parte de la participación política, porque el pueblo de San Gregorio es reconocido en toda la alcaldía de Xochimilco como un pueblo de efervescencia política muy activo. Incluso posiblemente ustedes en noticieros el año pasado pudieron seguir la noticia que hubo pues sí, una gran efervescencia política a partir de que la alcaldía intentó normalizar, o bueno, no normalizar, intentó expropiar lo que es el panteón comunal de este pueblo, a lo cual el pueblo digamos, hizo una serie de protestas, bloqueos en la alcaldía y constantemente fueron formando sus propias, bueno, la propia comunidad empezó a formar diferentes gremios sociales. Algo que me pareció muy interesante y que también desarrollé cuando recién ingresé a la maestría, un trabajo por ahí de investigación, es que la propia comunidad se organizó para ellos legitimar, concepto que voy a tratar más adelante, esta parte de su panteón. Ellos se organizaron, hicieron una comitiva para hablar directamente con la alcaldía, pero a la par también generaron un grupo que se dedicaba a custodiar el Panteón de San Gregorio Atlapulco. Entonces, 24/24 siempre había personas ahí que vigilaban que personal de la alcaldía no entrara al panteón. Es por eso que me pareció muy interesante analizar cómo una política pública como es Pilares se desarrolla en una comunidad como este. En contraste, el pueblo de San Luis, que se encuentra allí a escasos 5 minutos
en auto se puede llegar en 5 minutos. Me pareció interesante porque es el contraste de acuerdo, si bien comparten similitudes en actividades económicas, similitudes en la región, no tiene el mismo comportamiento político que San Gregorio. Entonces, por eso me pareció interesante reconocer estos dos, los pilares que se encuentran en estas dos comunidades o pueblos originarios. Y el tercero, que es Santa Cecilia Tepetlapa, se localiza en la zona alta de Xochimilco. Es el único que no conozco físicamente de los tres, pero me pareció también muy interesante porque es el de más difícil acceso. Realmente desde el centro de Xochimilco hay que subir a la zona alta, que estoy hablando de alrededor de unos 50 minutos de camino, pero es de muy difícil acceso, puesto que, salvo los habitantes de esta región, pues no tendrían motivo para comunicarse. Es el motivo de por qué elegí estos 3 puntos, que me parece que sería interesante a partir de que son pueblos originarios. La problematización es que en México hay aproximadamente 37 millones de jóvenes de 12 a 29 años, lo cual representa aproximadamente el 31% de la población total del país. Esta población es una de las más vulnerables ante varias de las problemáticas sociales que aparecen en nuestro entorno. Hablemos cuestiones de drogadicción, falta de empleo, falta de oportunidades educativas, y etcétera. Y por ende, es importante elaborar políticas públicas de prevención a la delincuencia que ha cobrado gran relevancia en numerosos países del mundo. Para esto es necesario reconocer la percepción de estos programas de difusión y promoción cultural a partir de la aceptación del público al que va dirigido. Es decir, es necesario tomar en cuenta a los jóvenes para que ellos mismos sean quienes participen en los programas que están destinados para ellos. En este sentido, la cultura política implica el estudio de procesos simbólicos en la sociedad y en el cual también se analiza la ideología, la mentalidad y representaciones sociales y hegemonías que existen en determinado sector o en general en todos los sectores. Eso también es importante, ¿no? Reconocer que la cultura política es algo inherente a nosotros como seres humanos. Sin importar el tipo de contexto en el cual nos desarrollamos, todos tenemos una cultura política ya implícita en nuestro desarrollo. Es por eso que alguna de mis preguntas de investigación para el documento es que si se percibe legitimidad entre los jóvenes de 17 a 24 años que viven en la Ciudad de México hacia la política pública de difusión cultural en los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saber, pilares. Algunas de las preguntas específicas es ¿cuál es la percepción que los jóvenes de 17 a 24 años en la Ciudad de México tienen del programa de difusión y promoción cultural Pilares? ¿Y cuáles son las principales características que otorgan legitimidad a un programa cultural y cómo éstas pueden influir en la cultura política de los jóvenes en la Ciudad de México? Parte de los objetivos es identificar si existe legitimidad entre los jóvenes de 17 a 24 años en respuesta a la promoción y difusión cultural de los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saber pilares. Y algunos de los objetivos específicos es identificar cuál es la percepción a través de su cultura política que los jóvenes de 17 a 24 años en la Ciudad de México tienen del programa de difusión y promoción cultural. Otro de los objetivos es localizar las principales características que otorgan o no legitimidad a un programa cultural y explicar si éstas pueden influir en la cultura política de los jóvenes en la Ciudad de México. Es por ende que la hipótesis a partir de esta pregunta de investigación es que los centros de difusión y promoción cultural pilares no generan legitimidad hacia los proyectos de creación artística al no promover políticas públicas enfocadas a las necesidades de los jóvenes de 17 a 24 años de la alcaldía Xochimilco. Esta hipótesis fundamentada en parte de estudios cuantitativos en donde hay una gran cantidad de inscripciones hacia los programas pilares, pero lamentablemente la deserción es muchísima. Estoy hablando que a la semana hay deserciones aproximadamente del 50% de las inscripciones. Es por eso que planteo esta hipótesis, ¿no? ¿Qué se les está ofreciendo a los jóvenes que realmente no les gusta? ¿Y cuáles todas las situaciones que los permea? Incluso en la parte de pilares se ofrecen becas. Se les ofrecen becas por participar, por ejemplo, en la cuestión de los talleres, en la cuestión de la prepa en línea, y aún así no van. Ese es ahí donde surge mi gran incógnita. Alguna parte de la propuesta de estrategia metodológica es que se utiliza para este trabajo es de tipo mixta.
ya que se utilizarán métodos cuantitativos y cualitativos, los primeros para detectar cuál es la cultura política que predomina entre los jóvenes de 14 a 24 años. La segunda, para analizar si a partir de este tipo de cultura política se percibe legitimidad. En este punto me gustaría hacer una aclaración, y es que he tenido un gran conflicto también con gran parte de mis lectores, y es que algo que me gustaría fundamentar es que la legitimidad está de la mano con la cultura política, es decir, no se habla de diferentes conceptos, sino que a partir de la cultura política que uno ya tiene como individuo, puede entenderse si siente legitimidad, o en este caso lo pongo aquí, reconocimiento social hacia un poder. Esta parte no la agregué por cuestiones de tiempo, pero en el marco teórico voy a ocupar a dos teóricos que son Almond y Berman. Ellos marcan que existen diferentes tipos de orientaciones hacia la política, ¿no? Que tiene que ver con la política parroquial, que se trata a grosso modo de personas que no esperan nada del Estado, cultura política de súbdito, que se refiere a las personas que reconocen las políticas públicas del Estado, pero que nunca las cuestionan, y la política pública participante, la cual, digamos que es el ideal de la cultura política, en donde realmente se apropia de los programas sociales, pero también se están cuestionando constantemente si realmente estos programas son para ellos o qué es lo que les están ofreciendo. Esa parte es como la parte más fundamental de mi proyecto. Aún hay grandes rasgos a entender, pero creo que a grosso modo, pues eso sería todo de mi parte, ¿no? Creo que fue muy poco tiempo. Muchas gracias, Enrique. Claro que sí. Ay, permítame. Gracias por la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Nuevamente, doctor José Alfredo Vázquez, Muchas gracias. por favor. Sí, muchas gracias, doctor. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. Bien, pues resulta interesante este tema actual, aunque bueno, ya casi termina bueno, ya terminó incluso la doctora su cargo, pero bueno, la iniciativa va a seguir ahí y hay algunas cosas. Bueno, la primera pregunta puntual que tengo, ¿por qué consideraste la edad de 17 a 24 años? Me explicas por ahí que se enfoca en los jóvenes, pero ¿por qué, digamos, por qué esa edad específica? Perdón. Lo retomé de acuerdo a una estadística de la UNESCO, me parece, donde decía que justo los jóvenes, tal cual la definición de jóvenes, es esa, de 17 a 24 años. Es por eso que decidí sesgarla a edades más jóvenes o también más grandes. Bien, bien. Sí, yo te lo preguntaba porque, por ejemplo, la población económicamente activa, pues también cumplirá en cierta medida con eso, nada más que las edades varían un poco, pero bueno, eso son comentarios únicamente, ¿no? Gracias. Entonces, estas políticas, y bueno, también es novedoso el tema, ¿no? Estas políticas para estos pilares son centralizadas, son de manera estatal, son de manera a nivel de alcaldía, son a nivel metropolitano, o sea, ¿qué alcance tiene? Y yo te lo pregunto por aquello de, pues, la deserción, en donde pues llega alguien en búsqueda, pues tal vez de un espacio de formación para mejorar sus expectativas de vida y de pronto no se identifica. Por eso te pregunto, tal vez si haya un programa que diga, bueno, pues como es para Xochimilco, vamos a enseñarles, no sé, cuestión de los cultivos de las plantas, de las flores, o cuestión de turismo, alguna cosa, y si estás, pues no sé, por Vallejo, a lo mejor le vamos a ofertar formación industrial, etcétera. Por eso va esa pregunta, Claro. digamos, el ánimo de, como que de identificar de acuerdo a los espacios en donde se ubican, si hay diferencia o no.
Claro que sí, doctor. Actualmente pues, solo esa región a nivel metropolitano, solo se desarrolla el programa aquí en la Ciudad de México y efectivamente, como usted señala, justo de ahí parte mi inquietud, porque en todos los pilares se enseña lo mismo. Es decir, la oferta tanto artística, educativa, es igual para todos. Por ende, al analizar estos pueblos originarios, pues también mi intención es entender quizá lo que los jóvenes quieren en estos pueblos, como mencionaban, creo que en la mesa pasada, pues debe de ser en cuestión de sus necesidades, a mi parecer, ¿no? O me estoy adelantando, obviamente, no lo he comprobado, pero parte de mi inquietud es esa, que no se les cuestionó a los jóvenes si realmente ellos querían aprender la oferta que se les está dando. Bien, en alguna parte mencionas que hay un, bueno, que hay una preferencia o una tendencia a la cultura parroquial. Así es. Y, digamos, y en esta cultura en donde pues se acepta todo como es, sin cuestionar, digamos, eso explicaría o no explicaría esa deserción o esa aceptación respecto de lo que está haciendo Pilares. ¿Es pro o es en contra Eso de sería esta aceptación? en contra, de acuerdo a por eso esta parte de la acotación de general que la cultura política va de la mano con la legitimidad, es al entender que la cultura política parroquial, que básicamente podríamos decir que es algo donde no hay un interés por parte de las personas no hay un reconocimiento por parte de los programas públicos, podríamos decir que no hay legitimidad, puesto que no, o sea, van a los programas pero no saben a qué van y no hay un interés más allá que el solamente quizá inscribirse, tramitar la beca que les dan y vámonos, ya no supe más del programa. Claro que sí. No sé si tengas bueno, el documento que recibí todavía no viene, a lo mejor ya lo tienes por ahí o está en proceso, digamos, algunas estadísticas, al menos de cuántos son los jóvenes que ha atendido, cómo ha sido la tendencia, cómo ha sido, no sé, en los diferentes espacios por alcaldía y bueno, ya que estás inmerso en Xochimilco, tal vez decir, bueno, pues en Atlapulco hay esta parte, en San Luis, es digamos esta cantidad en San Luis, y a lo mejor establecer pues una comparativa. Partiste de mencionar de que en Atlapulco son muy contestatarios, muy activos, y en el otro, San Luis, me parece, no lo son tanto, es la posición opuesta. Entonces, tal vez, digamos, establecer ahí, a lo mejor, bueno, no sé, a lo mejor pues una comparación entre cómo es que, por qué se da eso que viene incluido en las preguntas de investigación. Claro, actualmente Xochimilco no tengo los datos, ya tengo los contactos y es que el paso que viene, pero los primeros que tenía, que eran de acá de Iztapalapa, efectivamente marcaban un índice de deserción tremendo. Estamos hablando que aproximadamente cada taller se escribía alrededor de 35 personas y lo terminaban 10. O sea, la deserción era tremenda. Eso fue antes de que se ofrecieran becas a los talleres mismos, pero después cuando se ofreció la beca, volví a preguntar con talleres, bueno, con pilares cercanos que tengo aquí al hogar, y la deserción seguía siendo la misma. Bueno, aumentaba, no sé, en vez de 10 ya quedaban 15. Y es por eso que la inquietud de entender por qué, a pesar de que se les ofrezca incluso una beca, la gente no va. Sí, fíjate que, Perdón, perdón que lo interrumpa, doctor Enrique. Dígame. Yo aplaudo muchísimo el diálogo que se está entablando. Debería ser así. Sin embargo, lamentablemente en esta ocasión solamente eres receptor, Enrique, de los comentarios del profesor José Alfredo, y ve tomando nota, analizando lo que él te comenta, para que él tenga la oportunidad de hacerlo de manera más dinámica. ¿De acuerdo? Claro que sí.
Por Bien, supuesto. continúo comentándote, gracias, doctor, una experiencia respecto a, digamos, el objetivo de atención, sobre todo a los jóvenes. Yo veo que tal vez haya una situación como que algo fallida, porque se están ofertando a los que ya no somos jóvenes. Lo he incluido yo en algunos grupos que asisto a alguna actividad, están bombardeándonos con invitaciones para, para los talleres de pilares. Eh, te voy a hacer algunos comentarios que tengo acerca en el documento que encontré. Tengo aquí en la parte en la estrategia metodológica, es muy breve. Creo que falta ahí, pues casi nada más pusiste el título, falta ahí un trabajo que es muy amplio. Entonces aquí pues únicamente dices que eso que va a ser un tipo de investigación mixta, es cualitativa y cuantitativa, pero sí hace falta un poquito más de desarrollo ahí. Igual que en la parte, bueno, en el cronograma pues tal vez utilizar algún recurso gráfico, el famoso Gantt, alguna cosa para que no sea platicado. Yo sé que el lector tendría la facultad de interpretarlo, pero creo que es un poquito más funcional si se hace de manera gráfica. Yo creo que vas bien. Esos comentarios que hice al documento, veo que muchos de esos ya los atendiste, pues desde antes seguramente pues te pusiste a trabajar un poquito entre la entrega del trabajo y la presentación. Pues esos son los comentarios que tengo en este momento, y pues ojalá que sigas avanzando en este tema tan importante. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctora Renata, por favor, si es tan amable. Sí, gracias. Buenas tardes, Enrique, mucho gusto. Y me parece muy interesante tu proyecto. Sin embargo, creo que ahorita en tu presentación mencionaste varias cosas que no están en el protocolo, entonces sí tendrías que integrarlas. Por ejemplo, en el protocolo yo no vi que hablaras del alto índice de deserción que tienen las personas que se inscriben a pilares. Y eso debería estar ahí porque es parte del problema que quieres investigar, pero no se aprecia. También las características de pilares, no las describes puntualmente, que dan becas, qué tipo de programas, esos elementos también, porque el lector pues así puede conocer un poco más el contexto del cual estás hablando. Sobre las razones para estudiar este programa, yo no sé, por lo que planteas en el documento, no me queda clara si la efectividad de pilares está mediada por o sea, digamos, no me queda claro si la intención de pilares es fomentar la cultura política. No sé si así se planteó el programa. No sé, porque no está muy claro ahí, más bien parece que es para prevenir la delincuencia, o sea, como que hay otras razones. Entonces, no sé, como que siento ahí que tienes que trabajar mucho todavía para justificar que efectivamente Pilares puede contribuir a la cultura política de estos jóvenes. A mí me parece más que es una propuesta cultural, esa es mi impresión por lo que se menciona en el protocolo, pero si es político, pues hay que trabajar en ello para justificarlo. Me parece que un punto muy importante de tu protocolo es cómo perciben estos jóvenes el programa. Y lo mencionas en tu pregunta específica 2 y en tu objetivo específico 2. Estos hablan de esto. Entonces, cuando dices cómo pilares inciden en la construcción, más bien, cómo la perciben los actores, yo creo que ahí está el arranque de tu proyecto. O sea, yo creo que ahí está el meollo del asunto, cómo lo perciben, cómo se apropian de esto, o si no se apropian, por qué no se apropian.
Y eso es lo que podría aportar a una maestría en políticas públicas, porque algo que critica justamente este programa de posgrado es que las políticas públicas se hagan desde los escritorios sin tomar en cuenta las voces de los actores y las actoras sociales que van a ser beneficiarias de estas políticas públicas. Y creo que esa podría ser la aportación de tu proyecto. Analizar qué percepción tienen los beneficiarios y las beneficiarias de estos programas o de este programa en particular, y cómo se apropian. Y si no se apropian, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está fallando en el diseño de pilares que no está sirviendo, ya sea para la cultura política como tú lo quieres, como tú propones, o como propuesta cultural? Y yo creo que eso sería una gran aportación para las políticas públicas y te permitiría acotar tus objetivos, pues, y estar como alineado con los objetivos de este posgrado. Y pues también faltaría por ahí mencionar pues con qué actores vas a trabajar o actoras sociales. ¿Te interesa el punto de vista de los beneficiarios o beneficiarias? Parece que sí, ahorita parece que sí. En el protocolo eso no estaba, pero hay que explicitarlo. O de los facilitadores, las facilitadoras de estos programas, los administradores, no sé, o quienes diseñaron esta política pública, te vas a acercar a estas personas para platicar con ellas sobre qué estaban pensando y qué piensan de que no funcione o que haya tanta deserción. Entonces, tienes que pensar muy bien qué tipo de información te sirve para las preguntas y los objetivos, y en función de esta, pues definir con qué actores sociales vas a trabajar. Como bien te mencionó el doctor José Alfredo, falta desarrollar la metodología. Ahorita, antes hablabas de Iztapalapa, ahora hablas de Xochimilco, bueno, pero ¿qué métodos vas a utilizar? ¿Qué instrumentos? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué tipo de información vas a extraer? ¿Cómo la vas a procesar? Todo eso. Y una cosa que me parece muy importante y que no está en el planteamiento del problema, ni en la introducción, ni en los antecedentes, pero es parte del estado del arte, a lo mejor no es parte no es algo teórico, pero es parte de como del estado de la cuestión, es ¿qué tiene pilares que no tengan otros programas dirigidos a jóvenes? Eso no está y yo creo que es fundamental. Existen, por ejemplo, programas como hay centros deportivos, casas de cultura, está el INJU, el Instituto de las Juventudes. Creo que hay otros programas, no, yo no conozco mucho los programas para jóvenes de la Ciudad de México, pero yo creo que sí tendrías que al menos mencionarlo como parte de los antecedentes. ¿Por qué Pilares y no estos otros programas? ¿Por qué te interesa Pilares especialmente y no esos otros programas dirigidos a jóvenes? Esto para justificarlo. Sí, porque es nuevo, porque tenía esta intención de combatir la delincuencia. Bueno, pues los otros programas, entonces, ¿qué intención tienen? No sé, por lo menos tendría que estar ahí como parte del contexto general de las políticas públicas y entonces ya después enfocarte en pilares. Y pues ya creo que eso sería todo de mi parte y bueno, mucha suerte, espero que sigas adelante con este proyecto y que vayas pues delimitándolo un poco más para que tenga pues decidas, ¿no? ¿Cuál va a ser la función hacia dónde te va a llevar el proyecto, qué función puede tener o qué utilidad, ¿no? Ya sea evaluar una política pública desde el punto de vista de los actores o desde otra perspectiva, ¿no? Esas decisiones las tomas tú. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias, Enrique. A continuación, Rosa Ivonne González González, estudiante de segundo semestre, quien presentará su trabajo, Análisis de Política Pública que combate el acoso escolar en las secundarias de la alcaldía Gustavo Amadero,
durante el periodo de gobierno 2019-2024. Adelante, Ivonne. Tienes apagado tu micrófono. Tu micrófono, Ivonne, está apagado. Ya, perdón. Qué bueno. Buenas tardes, mi nombre es Rosa Ivonne González González. Mi tema a presentar es el análisis de las políticas públicas para el combate del acoso escolar en las secundarias de la Alcaldía Gustavo Madero en el periodo 2018-2024. Dice: Introducción. En los últimos años, el tema del acoso escolar o bullying se ha elevado como Ivonne, una prioridad alta en la agenda política. perdón que te interrumpa, ¿Sí? pero tu presentación no se ve, o no sé si yo tengo un problema, pero no estamos viendo en pantalla tu presentación. No. A ver, vuelvo a compartir. Por favor. ¿Ya se ve? Ya. Está cargando, está cargando. Listo. Introducción. En los Adelante. últimos años, gracias. En los últimos años, el tema del acoso escolar o bullying se ha elevado como una prioridad alta en la agenda pública, tanto nacional como internacional. Dado que esto, a los altos índices que se han elevado en los últimos años por parte de que han presentado los estudiantes quejas de haber recibido acoso por parte de alguno de los compañeros. En el presente trabajo de investigación, se brinda un análisis de las políticas públicas dirigidas a la prevención del acoso escolar o bullying. A pesar de que México ha tratado de erradicar esta problemática social, sin en cambio, no ha podido, a pesar de generar diferentes tipos de protocolos, ya que es un fenómeno social que está en incremento. Las estadísticas muestran que las políticas que se han implementado han sido insuficientes o poco efectivas. Los expertos afirman que en un conjunto de este tipo de alumnos que cometen acoso escolar o bullying pueden llegar a ser los presuntos criminales de un futuro. Entonces es la importancia de prevenir el acoso escolar en las escuelas. Esta problemática en educación a nivel nacional, como lo demuestran los reportes en los diarios, en la televisión y en estadísticas, se da muy a menudo en este caso, principalmente en las secundarias de la Alcaldía Gustavo Madero, que ocupa el segundo lugar en acoso escolar después de Iztapalapa. En el marco teórico conceptual se menciona el origen y el concepto de acoso escolar o bullying para poderlo entender en conjunto con sus características y su clasificación.
Pregunta de investigación. ¿Cuáles son los problemas de la implementación del Programa Nacional para la Prevención de la Violencia Social y el Delito para el Combate del Acoso Escolar en las secundarias de la Alcaldía Gustavo Amadero en el periodo 2018-2024? Objetivo general. Analizar los problemas de implementación del Programa Nacional para la Prevención de la Violencia Social y el Delito para el Combate del Acoso Escolar en las secundarias de la Alcaldía Gustavo Amadero en el periodo 2018-2024. Como objetivos específicos tenemos determinar la capacitación que tiene el personal escolar, alumnado y familiares en prevención de acoso escolar o bullying en las secundarias de la Alcaldía Gustavo Amadero. Identificar y analizar la población en riesgo de sufrir acoso escolar o bullying en las secundarias de la Alcaldía Gustavo Amadero durante el periodo del 2018-2024. Implementar la impartición de talleres de prevención y atención del acoso escolar en las secundarias de la Alcaldía Gustavo Amadero. Hipótesis. Es inconsistente la implementación de programas en la prevención de violencia social en el delito para el combate del acoso escolar en las secundarias de la Alcaldía Gustavo Amadero en el periodo 2018-2024, con el enfoque de prevención porque se aplica un modelo con base a los criterios y las estadísticas que nos arrojan un enfoque de una política pública poco efectiva para recuperar la paz en las escuelas. La tipo de metodología que se ocupará será la mixta. Se realizará un análisis cualitativo, cuantitativo, con bases en información proporcionada por la Alcaldía Gustavo Amadero, que es responsable en el área administrativa, responsable de la prevención del acoso escolar o bullying. Los registros, bases, informes, en documentos oficiales, documentos normativos y en sistemas de información. En la metodología cuantitativa se realizará una investigación en conjunto con la recopilación y el análisis de los datos. En la cualitativa se realizará encuestas y entrevistas y estadísticas. Las metodologías para recabar la información cuantitativas serían los cuestionarios, entrevistas y documentos y análisis en base de datos. Cualitativa, la entrevista interpretativa se realizará y nos arrojará los datos obtenidos a través de este tipo de entrevistas y un estudio de caso. En el marco teórico conceptual, la teoría de Owens nos hace mención que el acoso escolar es un instrumento donde el individuo pretende dañar a otros sin tener un criterio propio. Y en la teoría crítica analizaremos cómo ha sido la implementación de este programa y si ha arrojado estadísticas favorables. En los conceptos tenemos el acoso escolar, que es conocido como el internamiento, como bullying, o palabra de origen holandés, cuya traducción al español sería burrada o gabarrera, la cual nos guarda relación con la connotación que se le da, insistencia, desequilibrio social, exclusión y malos tratos. Ortega 2003. El acoso escolar es solamente una acción por parte de un estudiante o de varios estudiantes hacia otro, o viceversa. El acoso escolar se puede dividir en 3 tipos de violencia. La violencia física. La violencia física puede ser golpes, daño, daño físico, La violencia psicológica abarca tu esfera emocional, donde el individuo suele ser afectado en sus comportamientos, donde demuestra que algo está pasando, se desempeña en una serie de
costumbres o manías de que hace que el individuo está sufriendo violencia psicológica, ya sea no querer ir a la escuela, no querer trabajar en sus actividades normales y cotidianas. La violencia sexual llega a abarcar un comportamiento en el que se hacen tipo de comentarios respecto al cuerpo, señalamientos, menciona a tipo de actividades. Principalmente se da en ambos, en tanto en niñas como en niños, pero principalmente se ha evidenciado, es más frecuente que lo sufran las niñas. El Programa Nacional para la Prevención de Violencia Social y el Delito lo que quiere es contrarrestar los actos que propicien una violencia en el entorno. Entonces han propiciado un programa para contrarrestar todo este tipo de acto de violencia enfocado en adquirir la paz. De él se ha desprendido el Programa Nacional de la Convivencia Escolar, con que está implementando talleres, pero en tanto el periodo que se ha estado analizando no ha dado los resultados que ellos esperaban. Observaciones. Hasta el momento solo se ha desarrollado hasta la propuesta metodológica. Se seguirá realizando diseño teórico conceptual y estamos en el proceso del diseño de los instrumentos a partir de los modelos teóricos y conceptuales. Gracias. Gracias a ti, Ivonne. Pasamos a la ronda de retroalimentaciones. Es tan amable, nuevamente, doctor José Alfredo Vázquez. Claro que sí, doctor Giovanni. Buenas tardes, Rosa. Pues igual que todos los temas, también es muy importante. Primera línea, la problemática y pues muy actual. Fíjate que ahorita que hiciste la presentación, pues no se parece mucho al documento que recibí. El documento, así que pecaba de incipiente, tenía muchos vacíos. De todos modos, te voy a comentar, hacer algunos comentarios ahí. Pero bueno, aquí en bueno, empezando con que noto un poquito desorganizada, dispersa los contenidos. Ya en la presentación los veo más estructurados de acuerdo a una metodología. Entonces, claro, la otra vez comentábamos en otra mesa de que pues hay diferentes autores, no sé, Beckers, Baena, Sampieri, y todos tienen su forma de hacer las cosas y todos pues, también parece que se ostentan como que son los dueños de la verdad, pero grosso modo todos son en el fondo lo mismo, con pequeñas variantes, pero aquí digamos en el documento sí estaba muy, muy desordenado. Ya le veo un poquito más de estructura aquí en la presentación. Y bueno, entonces, yo veo que falta tal vez un poquito de encuadre. Aparte de todo, bueno, pues ya lo estás encuadrado en la normatividad, en los programas desde el nivel nacional, pero creo que también había que irlo centrando, enfocando a una parte específica. De ahí de plan, vienen programas nacionales y luego de programas nacionales, pues programas sectoriales o territoriales, pero buscar de alguna manera que eso se centre, se enfoque en la delegación. Yo me preguntaría cuántas secundarias hay en Gustavo Madero y me preguntaría después de tener la respuesta si no siguen siendo muchas secundarias para analizarlas. No sé, con todo respeto, pues a tu trabajo, al de tus directores, a lo mejor pudieras considerar la posibilidad de reducir tal vez ese aspecto territorial, ese aspecto de las unidades que vas a atender. Y de esa manera, entonces, enfocarte, digamos, en casos específicos,
desde luego aquí ya mencionaste que hay una parte cuantitativa y otra cualitativa y que tienes instrumentos para recabar los datos tanto de uno como de otro enfoque, pero digamos como que sí falta hablar entonces de la muestra, porque entonces en este sentido se está visualizando, yo insisto, no sé, tú eres la experta en esto, no sé si haya tiempo digamos, en tu maestría, haya tiempo para enfocar, para atender tantas, o decir cuál es la manera de que vas a obtener una muestra que sea representativa y no sé qué tanto, ¿sí? Entonces, otro comentario que tengo es en los objetivos. Esos objetivos que mencionaste, pues sí están los de indagar, los de caracterizar, pero también mencionas uno de implementar talleres. Vuelvo con la misma pregunta, o sea, ¿crees que tu trabajo de titulación, tu trabajo de grado va a alcanzarte para proponer? O sea, si vas a implementar un taller, tienes que hacer una serie pues de programas, de arreglos didácticos, etcétera, que dices, vamos, te estás comprometiendo a algo que quién sabe si vaya a ser. También la otra vez comentaba, bueno, pues si alguien quiere estudiar la problemática de una vialidad en mal estado, su objetivo no puede ser solucionar el problema. No, apenas lo vas a caracterizar, lo vas a visualizar y vas a interpretarlo, cómo es el comportamiento de ese fenómeno para que sea materia para los que siguen. Entonces, creo que es muy, muy grande ese compromiso que tú misma te estás imponiendo de implementar talleres, que por otro lado dices que ya hay por ahí algunos talleres ya implementados, a lo mejor llevarlos y platicar también ya específicamente qué hay, digamos, cómo se aplica esos programas nacionales, esos programas, cómo, si tienen su versión estatal, si tiene y cómo esto se va, digamos, canalizando hacia tu caso de estudio. Te voy a hacer algunos comentarios por acá que había encontrado en el documento. Desde luego, como te digo, ya muchos de ellos ya los vi que ya están atendidos. Entonces, mira, en la hipótesis yo veo que está trabajada muy amplia, pero a veces, en mi opinión, se dicen tantas cosas que hay que darle buscando ahí cuál es la parte medular, la parte de la hipótesis. Entonces, yo las reduciré un poquito para enfocarla precisamente en lo que dice los factores que identificamos en este estudio del centralismo con el que el gobierno federal aborda estas y otras políticas. Yo diría que esa ya es una. ¿Sí? La implementación de políticas para eliminar el acoso escolar es un paso atrás de la base de la descentralización de la reforma educativa, donde las instituciones locales tienen una capacidad muy limitada para combatir el bullying y se limitan únicamente a programas federales. Ahí ya sería otra. Entonces, vamos, como que cada una de esas hipótesis tendría que alinearse. Hay quien dice que van primero las hipótesis y hay quien dice que van primero los objetivos. Independientemente del orden, te digo, estas son las diferencias sutiles que encontramos en esas metodologías. De todos modos, creo que debe haber una congruencia, más bien una relación íntima entre ellos. La hipótesis general corresponde exactamente, la hipótesis principal corresponde específicamente al objetivo general. La hipótesis secundaria 1, vamos a decir, pues corresponde exactamente con el objetivo particular 1, etcétera. Así, y de esa manera como que incluso es más fácil, vamos, como que sirve de guía de tu trabajo y lo facilita. Bien, tenemos los objetivos. Bueno, aquí también eso ya está arreglado porque en el documento mencionas objetivos específicos y la pregunta era, oye, pero entonces no hay un general, ya está arreglado ahí, y es donde decía que, bueno, eso ya está dicho. Aquí,
Y bueno, ya son cuestiones de dedo que ya seguramente ya lo has arreglado, o sea, en muchos párrafos se repite mucho la misma palabra, párrafos consecutivos que empiezan con lo mismo, la principal razón para abordar ese tema, entonces, pues ya es un poquito de cuidado, ahí ya es redacción, a lo mejor ya es más adelante cuando vayas avanzando. Pues mira, esos son las observaciones que yo tengo, son sugerencias y creo que sí has avanzado significativamente desde que entregaste ese documento para que se los entregara a los comentaristas y ahorita ya lo veo muy cambiado. Espero que sigas, digamos, en ese tenor y que sigas avanzando, reiterando que pues es muy importante, qué bueno que te dices en esos temas, que seguramente también faltaría la justificación, pues un poquito reforzar ahí, digamos, cuál es el beneficio social. Muy bien. Es todo, Rosa Ivonne, muchas gracias. Gracias, doctor. Es todo por mi parte. Gracias, Gracias, doctor. Muchas gracias. Adelante, doctora Renata, por favor. Buenas tardes, Rosa. Me parece muy interesante tu tema, creo que es muy pertinente porque justo ayer conversaba con una persona que trabaja en la línea telefónica de la SEP sobre este tema, atendiendo este problema, y nos decía que efectivamente hay pues está estancado, ¿no? El Programa Nacional de Convivencia Escolar, pues no ha logrado resolver este problema. Esta persona decía que porque el programa se ha enfocado en prevención y que falta la atención, que es la otra parte, ¿no? Entonces creo que sí es pertinente estudiar este tema. Sin embargo, a tu tesis, a tu protocolo todavía le falta. Lo que te comentó el doctor José Alfredo, yo creo que tiene razón en muchos aspectos. Pero ya para no repetir lo que él dijo, yo me voy a centrar en tus objetivos y en la metodología. Considero que, como él te dijo, son muchos objetivos que difícilmente te va a dar tiempo en lo que resta del posgrado, que es un año. Dices que vas a medir si los profesores están capacitados. Eso ya es un proyecto. Luego, definir cuál es la población en riesgo de padecer bullying. Eso es otro tema. Y luego, hacer talleres de prevención y atención del acoso. Yo creo que tienes que decidir qué te interesa más y qué es factible, viable, considerando el tiempo, considerando los recursos con que cuentas, considerando los accesos a las instituciones, porque pues no queda claro dónde lo vas a hacer ni con qué población vas a trabajar. Y yo creo que podrías hacer una gran aportación si acotas, si haces una acota, delimitas un solo problema de todos los que te interesan. Y porque a mí me da la impresión en tu planteamiento que el problema es que no hay claridad sobre quién debería intervenir en casos de bullying. Por los ejemplos que tú narras ahí, me da la impresión que por ahí hay un problema, pero no sé si eso es lo que te interesa realmente. No sé si es eso, si ves si los profesores fueron capacitados o no, o quienes están en riesgo de padecer bullying. Y como te decía el doctor, hacer talleres de prevención, atención de acoso, solamente eso te puede llevar 3 o 4 o 5 años, porque hay que hacer una revisión muy, muy minuciosa de todos los protocolos que existen en regiones parecidas a México o en el mundo, si tú quieres, para ver cuáles han funcionado, cómo se han aplicado, seleccionar las mejores prácticas, las mejores recomendaciones, a partir de ahí adaptarlo a México, después pilotearlo, ver si funciona y entonces ya hacer la propuesta ya formal. O sea, solamente esto es un proceso que te puede llevar años y yo no sé si te va a dar tiempo. Entonces, yo creo que la recomendación es que delimites, que te sientes a pensar después de este coloquio realmente qué es lo que más te interesa, qué es lo viable, qué es lo factible, decidas y a partir de ahí adaptes tu metodología, porque además la metodología como está planteada ahorita no tiene ninguna relación con los objetivos, ninguna. Hablas de
Yo no sé en qué medida las entrevistas, la revisión documental ayudan a medir la capacitación, a ver quién está en riesgo, o coadyuvan a hacer los talleres de prevención. ¿Por qué? Porque no lo narras. O sea, la metodología tiene que estar muy, muy, muy minuciosamente desarrollada, descrita, porque eso es lo que hace a la tesis, el cómo hicimos esto, cómo llegamos a este conocimiento, cómo construimos estos datos y cómo decimos esto está fundamentado. Lo que yo digo tiene estos fundamentos porque obtuve la información de esta manera. Entonces, ese es otro tema y yo creo que sí tienes que, pero primero lo que yo haría sería definir qué me interesa más investigar, qué es factible y a partir de ahí decidir cuál es la mejor manera de acercarme a ese pedazo de la realidad que me interesa estudiar. Y eso, ahí, a partir de ahí, decidir los métodos, los instrumentos, las herramientas que vas a utilizar. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y mucho ánimo. Gracias a usted. Muchas gracias, doctora. Gracias, Simón, también. Pues terminamos. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este cuarto coloquio interno de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, donde se están presentando 308 trabajos de estudiantes en 80 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 80 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero mi agradecimiento y nuestro agradecimiento. Buenas noches. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de Muchas gracias, buenas noches.